Capacitación en tecnologías de la información y comunicación. Tema: categoría de funciones. Propósito de aprendizaje: conocer la estructura de las funciones predefinidas de Excel para aplicarlas en hojas de cálculo. Contenido específico: la hoja de cálculo en el contexto del aprendizaje. Competencia genérica: desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Competencia disciplinar básica: utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. Para comenzar el tema, vamos a analizar y a responder: ¿qué funciones de Excel conoces? ¿Cuáles son las ventajas de usar funciones en Excel? Para comenzar a hablar de funciones es importante conocer la estructura de una función. Una función es un procedimiento predefinido que ha sido incorporado en Excel desde su fabricación y que nos ayuda a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Una función va a escribirse comenzando por el signo igual, después escribir el nombre de la función que vas a usar, posteriormente dentro de los paréntesis colocar los argumentos que tú quieras. Los argumentos pueden ser referencias de celdas, rango de celdas o valores directos. Cuando se habla de la sintaxis de las fórmulas, se refiere a la estructura o al orden de los elementos de una fórmula. Como en el ejemplo de la imagen, se está sumando de manera vertical los datos 40, 50, 82 y 31 utilizando una función suma. Las diversas categorías de funciones son funciones de búsqueda y referencia, funciones de texto, funciones lógicas, funciones de fecha y hora, funciones de bases de datos, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones financieras, funciones estadísticas, funciones de información, funciones de ingeniería, funciones de cubo, funciones web. Dentro de cada categoría vas a encontrar una gran variedad de funciones. Comencemos por la función suma. Es una función dentro de la categoría matemática y trigonométrica. Se usa para sumar todos los números en celdas de un rango elegido y devolver el resultado. La sintaxis nos dice que va el nombre de la función entre paréntesis, puede ser un número 1 hasta un n de números. Los valores numéricos introducidos a mano o incluidos en la celda a la que usted hace referencia. En el ejemplo puedes observar que se están sumando el contenido de la celda A1 hasta el contenido de la celda C2 y el resultado queda en la celda C3. Función promedio. ¿Qué hace? Obtiene el promedio de los números especificados. La sintaxis nos dice que se escribe el nombre de la función promedio entre paréntesis, puede ser número 1 hasta número n, donde número 1 es un valor obligatorio. Si no colocas un valor, la función no se podrá utilizar. Los demás números son opcionales. En el ejemplo puedes observar que se está obteniendo el promedio de las ventas de B3 hasta B10. Función max. La función max en Excel es de gran ayuda. Siempre que necesites obtener el valor máximo de un conjunto de valores, que puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de la hoja de cálculo. La sintaxis: escribes el nombre de la función max, entre paréntesis, el número que estás indicando o las referencias de celda a las cuales se obtendrá el valor máximo. Puedes tener de 1 hasta 255 números para encontrar el valor máximo. Función min. Va a devolver el valor mínimo de un conjunto de valores. La sintaxis nos dice que es min, entre paréntesis, número 1 hasta número 2, número n, donde el primer número es obligatorio y los demás números son opcionales. Podrás tener de 1 hasta 255 números. En el ejemplo podrás ver que se está obteniendo el mínimo valor de venta en el mes de enero y en el segundo dato estás obteniendo el mínimo valor trimestral
de todo el conjunto de datos. Para aplicar el uso de la función suma, promedio, max y min, vas a trabajar tu boleta de calificaciones donde agregarás dos columnas, la columna suma, la columna promedio, y agregarás textos donde utilizarás los rangos de las columnas de datos para obtener valores máximos y mínimos de manera diversa. La actividad que te ayudará a entender el uso de la función promedio, max, min y suma es que utilices el ejercicio de la boleta de calificaciones en Excel, donde vas a emplear fórmulas utilizando las funciones suma, promedio, max y mínimo para obtener los resultados. Recuerda que la boleta tendrá formato de celda en el borde, en el color de relleno, en el tipo y tamaño de fuente, insertar una imagen en la foto del estudiante. Vas a combinar celdas, vas a configurar la página, la hoja carta, orientación horizontal. En el encabezado de la hoja vas a poner funciones en Excel y en el pie de página capacitación TICS. Muestra la boleta con resultados y con las fórmulas para que se pueda observar que ya sabes utilizar funciones en Excel. En la parte teórica deberás llenar esta tabla de funciones donde en la columna uso colocarás para qué se usa cada función y en el ejemplo tomarás una fórmula de cómo se aplica en Excel. El ejercicio práctico consiste que uses tu boleta de calificaciones donde ya tenemos el nombre de la asignatura y los 3 parciales con sus respectivas calificaciones. Deberás agregar 2 columnas, la columna suma y la columna promedio. Deberás darle formato, bordes, relleno para darle la presentación indicada. Bordes, relleno, y ya quedó formalmente con el formato indicado. Ahora vas a colocar aquí la fórmula utilizando la función suma en la celda correspondiente, sumando el parcial 1, el parcial 2 y el parcial 3. Para insertar fórmulas deberás irte a la pestaña Fórmula, donde obtendrás diversas funciones que puedes elegir dentro de ellas si ya conoces varias de estas funciones. Si no, presiona el botón o el comando Insertar función, te activa la ventana de Insertar función y aquí vas a encontrar todas las categorías de funciones que quieras trabajar. Es importante que observes que cada que eliges una categoría cambian las funciones y de esta manera, cuando tú tomas una función, te indica para qué se usa la función. Si desconoces la función, podrás escribirlo en buscar una función, el nombre de la función, presionas el botón ir y automáticamente te muestra la función y te dice para qué se usa. Puedes insertar funciones también desde la barra de fórmulas dándole clic y también es la misma ventana para localizar una función. También puedes escribirla directamente en la fórmula, en la celda, si tú sabes cómo es su estructura. Escribes la palabra, seleccionas, das clic y ahora te está indicando que aquí van los argumentos. Entonces lo que haces es seleccionar las celdas que vas a incluir en los argumentos de la función. Está el paréntesis que abre y deberás colocar el paréntesis que cierra. Al finalizar presionas Enter y de esta manera ya te diste cuenta que la función está contando las 3 celdas que se sumaron. Si quieres hacerlo desde insertar función, le das clic, buscas la función suma, ir, la encuentras, la seleccionas, presionas aceptar. Ahora observas qué rango se está indicando. Si es el que tú quieres, ya que está seleccionado, presionas aceptar. Y de esta manera ya hiciste tu función suma. Ahora, como sabes que ya están correctas tus fórmulas, lo único que haces es
rellenar hacia abajo. Y automáticamente te podrás dar cuenta que ya cada celda tiene el conjunto de celdas que se están aplicando en la función suma. Para la función promedio deberás insertar, buscando la función promedio, que es una función estadística, y ahora buscas la función promedio. Ya que la encontraste, te dice que va a devolver el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Presionas aceptar, te aparece esta ventana, te dice qué argumentos vas a colocar. Vas a tomar ahora las 3 celdas que tienen los 3 parciales. Ya que las indicaste, si te observas en este cuadro, ya nos está diciendo cuál sería el posible resultado. Presionas aceptar y obtienes el promedio. Lo puedes hacer también escribiendo la fórmula en la celda, igual, promedio, te aparece, le das clic, se activa para los argumentos, colocas o mueves tu puntero para las celdas que quieres, cierras con paréntesis y presionas Enter. Y de esta manera ya obtuviste el promedio. Ya sabes que las celdas están correctas, rellenas hacia abajo y ahora te fijas, ya están las referencias indicadas en la celda correspondiente. Aquí nos faltó una, la agregas, ya quedó. Si quieres quitar los decimales, tienes aquí para aumentar o disminuir decimales. Vamos a dejarlo a un decimal. Ahora vamos a colocar aquí los promedios que corresponden a cada parcial. Podemos hacerlo también de otra manera. Te colocas en la celda que vas a aplicar la fórmula, te metes a la opción fórmula y aquí tienes en autosuma, vas a desplegar las funciones más usadas. Vas a elegir promedio y si te fijas automáticamente se seleccionan todas las celdas a las que se le va a aplicar el promedio. Ya que estás correcto en que son las celdas, presionas Enter. Ya lo obtuviste. Otra forma es escribir la función, la encuentra, le pones, ya está el paréntesis, te colocas en la primera celda, arrastras hasta la final y cierras con paréntesis. Si esto ya es correcto, rellenas a la derecha hasta el tercer parcial. Ahora en suma lo que queremos es obtener la suma. Hacemos lo mismo, nos vamos a autosuma. Como es suma, va a sumar toda la parte vertical de arriba. Aquí está indicada. Ya está correcta. Y en promedio vamos a obtener el promedio general. Insertar. Buscamos ahí promedio. Y vamos a ver que vamos a obtener el promedio de los promedios de cada materia, pero ahora te será el promedio general. Si es correcto el rango, presionas aceptar y has obtenido tu promedio. Para utilizar la función max y min, vas a escribir estos enunciados en la celda siguiente y harás un cuadro en una celda para colocar la función. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la calificación más alta del primer periodo? La calificación más alta del primer parcial fue 10. Vamos a utilizar la función la función max. Vamos a hacer clic, buscamos, es una función estadística, también escribimos o buscamos la función max. La encontramos y nos dice que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Presionamos aceptar y ahora nos vamos a mover a número, donde vamos a seleccionar toda la columna de las calificaciones. Ya está indicando que de toda esta columna va a obtener el valor máximo. Presionamos aceptar y ahora sabemos que de esta columna que se está marcando el valor máximo fue 10. Si nosotros colocáramos un 15, que no es válido, ahora automáticamente nos está diciendo que el 15 es el valor máximo. Si coloco un 100, ahora el 100 es el valor máximo. Y entonces este es el uso de la función.
Ahora vamos a utilizar la función min escribiendo igual min. La encontramos, la encuentra Excel, ya nos da para colocar los argumentos. Volvemos a seleccionar el conjunto de celdas, cerramos y ahora el valor de la calificación más baja en el periodo fue 5 de esa misma columna, min. Ahora, ¿cuál es la suma de puntos más alta? Nos vamos a ir a, como es la suma de puntos más alta, es una función suma de los puntos. Seleccionamos, cerramos y obtenemos el punto más alto. Perdón, aquí vamos a usar la función max del conjunto de datos. Cerramos paréntesis y lo obtenemos, fue 30. Si acá cambiara y ahora dijera que son 100, te fijas que ahora son 110 el punto más alto. ¿Cuál fue el promedio más alto? Nos vamos a ir a los promedios ahora de manera vertical. Insertamos la función promedio, presionamos aceptar. Elegimos nuestros argumentos, acá, borras y seleccionas la columna correspondiente. Ya que tienes claro cuáles son las celdas, presionas aceptar. Y ahora sabemos que el promedio más alto fue 7, el promedio más alto. No, aquí obtuvimos el promedio. Un errorcito, volvemos a meter nuestra fórmula y lo que tenemos es la función max para obtener el promedio más alto. Cerramos paréntesis y ahora sí hicimos la corrección. El promedio más alto es 10. Si tuviéramos aquí 20, el promedio más alto fue 11 y se actualiza. ¿Cuál fue el promedio más bajo? Para eso utilizamos la función min, igual min. Elegimos la función, se abre paréntesis, seleccionamos el rango y cerramos. Y de esta manera ya sabemos utilizar la función max, la función min, la función suma y la función promedio. Para enviar tu evidencia de aprendizaje, únicamente haces una captura de pantalla de tus resultados. Seleccionas, copias y pegas en tu documento. Ya tienes con resultados. Para colocar fórmulas, te vas aquí a fórmulas y pones aquí mostrar fórmulas. Ahora ya tienes todas tus fórmulas. Haces igualmente una captura de pantalla donde se pueden apreciar todas tus fórmulas para que se vea que ya las usaste y ya las sabes emplear en resultados en una hoja de cálculo. Ahí está, haces tu captura de pantalla y las pegas en tu evidencia. Ya las tienes con fórmulas, con resultados. La tercera es llenar la tabla. Entonces lo que tienes que hacer aquí es copiar fórmulas de las que tú ya tienes construidas y pegarlas en tu ejemplo. Y de esa manera tú ya sabes que es una función, cómo se aplica, y ya la tienes aquí. Ahí está tu función. Y de esta manera pues ya vas colocando y llenando la parte teórica de tu evidencia. Importante que revises la lista de cotejo para saber qué elementos debe de tener tu evidencia. Nos falta ponerle encabezado y pie de página al documento. Para poner encabezado y pie de página te vas a ir a disposición, vas a elegir configurar página, vas a buscar encabezado, personalizar y en encabezado vas a poner uso de funciones y en pie de página vas a poner capacitación TIC. Ya que está, puedes hacer una vista previa
y observar que aquí ya tienes encabezado y pie de página. Esta evidencia también sería importante para que se pueda apreciar que tú ya sabes colocar encabezado y pie de página a una hoja de cálculo. Ahí están los elementos. De esta forma, con el ejercicio de la boleta y utilizando las funciones suma, promedio, máximo y mínimo, habrás aprendido a conocer la estructura de las funciones predefinidas en Excel aplicándolas en la hoja de cálculo. Éxito en tu actividad.